Feliz Año Nuevo 2023. Hemos entrado en nuevo año. Bienvenidos a otro vídeo más de Nevermore and Ámbar. Primeramente agradecer todas las muestras de apoyo estos 2 meses que no he podido subir ningún vídeo por culpa del psicópata de casa, que es el genitor, debido a que nos ha hecho bioterrorismo y obviamente ni Navidades, ni Año Nuevo, ni Reyes, ni nada nos ha dejado celebrar, que esto lo publicaré en el siguiente vídeo, creo. Y nada, este vídeo que estoy subiendo trata sobre psicópatas de la tercera edad. Y va dirigido especialmente a todos los hijos e hijas de padres, madres, tíos, tías, abuelos y abuelas de psicópatas integrados, pero cuando están en su vejez. Antes que nada, quiero daros algunos datos para que os podáis defender ante personas externas cuando os digan que sois unos malos hijos o unas malas hijas, por no querer tener contacto con ese familiar ascendente, psicópata narcisista. Franco murió a los 83 años, Hitler a los 56, Stalin a los 75, Pinochet a los 91, Mussolini a los 62 y Videla a los 88. Es decir, los psicópatas también envejecen. Envejecen, pero hasta que no ven la utilidad tanto social como judicial de dicha vejez, no la asimilan. ¿Qué ventajas puede tener la vejez?, os preguntaréis. Antes van a creer las palabras del viejecito que las del joven. Antes van a creer las palabras de una persona que está en una posición social buena que a una persona que está en una posición social muy baja. Esto es así, es una desgracia, pero es así. Antes de avanzar, recalcar que el psicópata narcisista no tiene género. No me refiero a hombre o mujer específicamente. Lo que pasa que, como sabéis, el caso más cercano mío es mi padre, que es psicópata integrado. Por lo tanto, tendré un deje hacia decir el psicópata. Pero también en otros vídeos os he comentado que tengo tías y abuelos que son psicópatas. Pues muy bien. Una vez aclarado todo esto, quiero decir algunas frases que seguro que las habéis escuchado o que os han dicho, que es: el tiempo pone cada uno en su lugar. La gente verá que en realidad es él, el problemático, que a partir de los 80 años las personas van hacia abajo, no tienen tanta fuerza ni física ni mental. Todo esto es falso, y lo digo por experiencia. Son frases vacías de significado y de consuelo ficticio para salir del paso y no escucharos más. Porque las víctimas, cuando hablan, molestan e irritan a las personas que tienen la obligación, entre comillas, de escucharos, ya sea por conexión familiar, conexión de amistad, incluso conexión profesional. Tenéis que pensar que el psicópata en la tercera edad tiene una cátedra en manipulación, fastidiar, depredar, desquiciar, recoger energía de la víctima durante toda su vida. Y si por un casual la víctima se da cuenta de la manipulación, se van a coger a la expresión: es que chocheo por la edad. No me acordaba de X, por eso he dicho Y. Se me va la cabeza. La edad no perdona. Cuidado con este tipo de frases engañosas que son utilizadas por estos viejecitos y estas viejecitas, que de pocos tiene que dar pena. Todos estos son juegos psicológicos muy macabros que van a continuar haciendo hacia la víctima. Diferente es una persona que ha llegado a una vejez y que toda su vida ha estado por la familia, ha luchado, ha trabajado, ha educado. Es diferente. Y esta persona pues tiene una enfermedad, puede ser Alzheimer o cualquier tipo de patología, y esa persona se la tiene que cuidar, obviamente, ¿no? Pero no estoy hablando de estos casos, no os confundáis ni por un instante. Estoy hablando de los casos que son psicópatas integrados, que son cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando son y cuando son viejos. Es el mismo psicópata, pero varía la edad. Y cada fase tiene su recompensa para ellos, porque son muy optimistas en eso. Son oportunistas, siempre encontrarán las oportunidades que les va a dar o que les va a brindar cada fase de esta vida, ¿no? Recordad que tienen apariencia de viejecitos y viejecitas,
pero son depredadores con una vida entera de experiencia. Son especialistas en crear todas las realidades y artimañas para aprovecharse de sus objetivos. No te quieren. Para ellos eres solo una cosa aprovechable, hasta que dejas de serlo. Es decir, eres simplemente una cosa, te cosifican. Y te van a cosificar cuando eres joven y te van a cosificar cuando el viejecito es viejecito. O sea, te van a cosificar siempre. No hay un arrepentimiento, que después quiero hablar también de eso, de los arrepentimientos. En estas fechas tan señaladas que ya han pasado, pero en las fechas señaladas de las Navidades, donde toda la familia se reúne, a base de la culpabilidad y empatía, con un aderezo de enganche emocional, vais a ir a verlos, a visitarlos, y cuando ya os hayan insultado bien, despreciado y desquiciado lo suficiente, vais a ver que de pronto se van a poner compungiditos y con lágrimas de cocodrilo te pedirán que los perdones por todo lo que te han hecho, que ahora que ya son mayores se dan cuenta de lo difíciles, con carácter fuerte, que son, pero que os quieren mucho a su manera. Cuidado con estas expresiones. La víctima empezará a llorar porque verá un poco que le está reconociendo que algo le ha hecho, ¿eh? Y tendrá una sensación de reconocimiento, de que por fin tu dolor es reconocido, como si ellos fueran la autoridad, para determinar si lo que has vivido es ficticio o no. Pero si os fijáis, ellos no van a reconocer nada, y si reconocen algo, escogerán ese hecho menor que de entre todos los que han hecho, legalmente hablando, que ya haya prescrito. Por ejemplo, como que no pasó nunca manutención al hijo ni a la mujer, sabiendo que la mujer estaba enferma y el hijo desesperado. Te van a decir cuando él es mayor, tú le vas a pedir explicaciones al viejecito de tu padre y el padre va a decir, sí, es verdad, yo no pasé nunca manutención a tu madre, sabía que estaba enferma, no la atendí, a ti tampoco, pero es que ahora ya soy mayor, lo siento mucho, uy, voy a llorar un poco, a ver si me perdonas. Y vuelves a caer en su juego psicológico perverso de que pobrecito él y tú pues a cargar con todo, ¿no? Quizás pidan perdón, pero vais a ver que todo es un show que ellos crean, escogiendo también muy bien el lugar. Es decir, esto no lo van a hacer eh, a modo privativo. Hay veces que sí, que son hasta... Depende del carácter de la persona, pero normalmente esto va a pasar públicamente. Públicamente te van a pedir perdón, así, entre comitas, ahí lo siento, le hice esto a tu madre o a ti, estaba loco, era otra época, otras creencias, otra educación, ahora me he dado cuenta, pim pam, pim pam. Y en ese momento tú te vas a... En el que te piden perdón, tú a ti ya te han dicho 4 o 5 cosas que han dolido. Entonces tú estás como medio desquiciadito ya. Y puedes no brotar, pero te puedes alterar de tal manera que al ser un lugar público y esa persona ser viejecita, acabas quizá siendo tú la víctima a Vox Populi siendo la maltratadora o el maltratador del viejecito. O sea, cuidado con me perdonas y vamos viendo dónde y o sea, cuidadito con todo esto. Todo esto son artimañas. Entonces, si en el momento que hacen todo esto, que os piden perdón, os mantenéis tranquilos, no lloráis, y le empezáis a pedir explicaciones de cada cosa, no solo de cada cosa, sino que profundizáis en el porqué de las cosas, en el verdadero significado de las cosas, va a salir automáticamente su verdadero yo. Por ejemplo, le decís, ¿y por qué, sabiendo que mi madre estaba enferma y que yo tenía 4 años, no pasabas pensión? Y encima nos hacías de todo y nos obligabas a hacer cosas que no queríamos. Entonces el psicópata te dirá, porque me echaron del trabajo y estaba en paro. Y tenía tanta rabia que mira, os hice todo esto. No debería estar bien, estaba loco.
Y entonces tú le dices, tranquilo, tranquilamente, ¿por qué no buscaste otro trabajo? Y él ya te va a decir un poco con malas miradas. Lo intenté, pero no lo lograba. Todos son evasivas. Entonces tú le preguntas, ¿pero cómo es posible que sin tener dinero ibas de restaurantes cada día y al bar 2 veces al día, todos los días de la semana? Aquí se puede ir mosqueando, porque le estás recordando cosas que se piensa que eres tonto, porque los psicópatas siempre se piensan que las víctimas son tontas y ciegas. Y aquí se puede empezar a mosquear. Entonces el psicópata te va a decir, no eran todos los días, tú vivías con tu madre y eso no lo sabes. Es decir, va a coger una verdad, que es verdad que tú vivías con tu madre, que tú no sabes si él iba todos los días, lo que él no sabe es que cuando tú ibas con tu madre a verlo, te salía el dueño del bar y decía, cada día viene este hombre a comer y no nos paga y no y está creando una deuda muy grande. Entonces, tú te percatas de que él va cada día un par de veces al día, si 14 veces o depende de si había fútbol o cosas de estas, pues quizá llegaban a los 20 veces a la semana. ¿Me entendéis? Y entonces tú le preguntas tranquilamente, tú siempre manteniendo la tranquilidad. ¿Cómo es que tenías la nevera llena de jamón de jabugo, caldos caros hechos, vinos caros, si no tenías dinero? Con todo esto lo vais a ir acorralando, con hechos que son verdad. Entonces al final va a explotar, porque se va a ver acorralado, verá que no te cuela lo que le estás diciendo, y tú tienes que mantener un poco la calma en este sentido, y si lo puedes grabar mejor. Entonces nunca, nunca perdonéis al psicópata. Nunca. Siendo víctima es de las únicas cosas, las únicas herramientas, o prácticamente la única que tenéis, para mantener la distancia que tanto os ha costado con ese psicópata. No digo que viváis en rencor o con rencor. Esto no lo estoy diciendo. Pero a cambio de esto podéis aprenderos a quereros muy poco a poco y aprender a teneros mucha paciencia. Porque los psicópatas lo que hacen también es sacarte, enseñarte que tú contigo mismo no puedes tener paciencia porque no tienes tiempo para tener paciencia. No puedes cometer fallos. No puedes tener un momento de tranquilidad. No puedes tener un momento de paz, de sosiego, de leerte un libro. Tú no tienes derecho a nada. Pero si llegas a no tener tanto rencor, o el rencor que tienes, lo puedes transformar, porque se puede transformar, en quererte un poquito cada día. Nada, 5 minutitos de, no sé, tumbarte en la cama y decir, voy a respirar un poco. Esto es lo que yo hago, al menos. A mí me va un poco bien, un poco no me va bien. Lo que pasa es que después el psicópata llega por la puerta y bueno, se estropea todo. Pero bueno, lo voy intentando. Y después también otra cosa es vivir sabiendo lo que os ha pasado, analizadlo todo, aunque os cueste años. Y todas esas personas que os han ayudado, que han ayudado al psicópata, que las hay, y seguramente son de vuestra propia familia, o vuestros propios amigos. Analizad también los beneficios que estos amigos o familiares obtenían por ayudarlo. Y es heavy la cosa, no solamente tenéis que pensar que el psicópata actúa solo. El psicópata hace toda una red humana para que si tú como víctima intentas huir, intentas escapar, le venga la señal de parte de una de estas personas a él y pueda él actuar rápidamente, o ella, el psicópata o la psicópata. Ya he dicho que tengo tendencia a decir él porque en mi caso más cercano es el padre. Entonces, los beneficios que vuestros amigos han obtenido o vuestros familiares han obtenido para joderos. Esta parte la tenéis que tener muy clara, si os la podéis apuntar en algún sitio mejor, para no, cuando os lo volvéis a encontrar esa persona y esa persona os diga que todo lo que has vivido es exagerado, que incluso tú lo provocabas, que incluso tú eras celoso, celosa y que incluso tú lo retenías, es decir, va a hacer un efecto espejo
El desgraciado va a hacer un efecto espejo para que tú sientas más culpa. Entonces yo creo que, aunque os duela mucho, yo lo he hecho, ¿eh? Coged toda una lista, todas las personas y todas las... hacer conexiones de qué beneficios, no que siendo vosotros pensáis que hay, sino siendo una persona como ellos, ¿qué pensáis que beneficios obtienen? Puede ser económico, puede ser que esa persona te tenía celos o rabia por algo, puede ser que esa persona que es tu hermano no quería que tú existieras. Tenéis que pensar cruelmente en este sentido para encontrar un poco el hilo de las cosas. Y vais a recordar entonces conversaciones. Vuestro cerebro se va a activar a la que saquéis este velo este velo de chocolate blanco, ¿no? Este velo dulce e ingenuo que os pensáis que toda la gente es buena. Cuando sacáis este velo, vuestro cerebro va a reaccionar, al cabo de poco va a reaccionar y os va a dar dando información de palabras que os han dicho, momentos que habéis vivido, que no habíais prestado atención en ese momento, pero que ahora os vienen a la cabeza. Y vuestro cerebro poco a poco va a ir juntando pieza por pieza como si fuera un puzzle. Hay puzzles que van a tardar años y hay puzzles que os vais a tardar menos. Eso es así. Y yo empecé a montar el puzzle junto a mi madre en mis 19, 20 años. Y aún lo soy, ya está bastante montado, falta alguna pieza, pero han pasado años. Y aún hay algún detalle, alguna situación que aún no le había comentado y que viene. Cuando más profundicéis, cuando más abiertos estéis a las opciones de por qué os han hecho daño, vais a ver que hay motivos. Que son crueles, que son indignos, que son inmorales, que son poco éticos, inhumanos. Estamos de acuerdo, pero los hay. Tenéis que recordar que en estas fechas vuestros familiares psicópatas narcisistas os van a retraumatizar si vais a verlos. Ellos son los patrocinadores de vuestros traumas y a diferencia de vosotros, los psicópatas saben muy bien cuándo empezó tu trauma y cómo se desarrolla. No va a tener ningún reparo en recordártelo para que la víctima entre en flashback y se desmoralice. Con esto, ellos obtendrán un orgasmo psicológico, un placer intenso que, como si de una droga se tratase, lo intentará saciar momentáneamente. Lo que pasa que, como si fuera un sátiro o una ninfómana, querrá más. Porque ya sabemos que los psicópatas en realidad son insaciables. Te vas a revictimizar y será el mejor regalo de Navidad que le podrás dar al psicópata o la psicópata viejecito. Aunque sea duro, es mejor que el día de Navidad, de Reyes o este tipo de festividades. Aunque sea vuestro cumpleaños, os preparáis algo que os apetezca, aunque sea un plato de espaguetis, os pongáis una película, una serie y los que podáis un libro si os gusta leer, y dejad pasar ese día. Es un día más. En realidad, lo que a veces he comprendido al vivir con el psicópata y al fastidiarnos las navidades y todo esto, es que en realidad, aunque sean fechas señaladas y que socialmente signifiquen mucho, es un día más. Es duro, pero es un día más. Y es un día más que estás vivo. Al principio, cuando tengáis este contacto cero o el intento de contacto cero, pensad que es mejor celebrarlo en vuestra casa o en vuestra habitación, en vuestro piso tranquilo, que ir a buscar al psicópata de por qué me has hecho esto. O a la amiga o amigo o pariente que sabes que lo ha ayudado y que te piensas que porque no sabía tu situación es inocente. Y no es inocente. Y es duro saber esto. Entonces, aunque se llene la televisión de anuncios reflejando familias felices, celebrando las fechas, comprando lotería, cocinando comidas típicas y con gusto y con ganas. Esto es una imposición social.
Vosotros habéis tenido una guerra en casa. Así que yo creo que desvincularos del psicópata es la mejor regalo que os podéis dar a vosotros mismos. Los que al menos podáis. Algunos preguntaréis, ¿los psicópatas acabarán solos? Bueno, hay diferentes escenarios. He escuchado bastantes psicólogos que dicen que sí, que acaban solos porque no encuentran víctimas suficientes o porque se cansan de camuflarse tanto y se les ve al pelo. Bueno, bueno. Yo digo que hay diferentes escenarios y todos dependen de bastantes variables, que son el dinero del psicópata, sus propiedades, el despertar de la víctima, las leyes sociales y la salud del psicópata. Por ejemplo, si el psicópata viejecito no tiene ninguna víctima porque ha conseguido, eh, pues, la víctima ha conseguido huir, pero tiene el psicópata la casa y la jubilación, pues seguramente irá a bailes o a estos sitios donde va la gente mayor para conseguir la nueva víctima. Si no tiene casa, pero sí familia que lo acogen, les va a hacer la vida imposible y no se lo podrán sacar de encima porque legalmente los viejecitos están protegidos. Y aparte, hay otra ley que dice que ellos pueden decidir irse a una residencia o no. Que esto no lo sabía, hace poco me enteré y dices, madre mía. Porque yo entiendo, y es que yo entiendo que la gente tiene derecho a decidir, que los viejecitos tienen derecho a estar en casa o no estar en casa. Yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de gente cruel, desgarradora, depredadora, con antifaz, que no te los puedes sacar de encima porque cogen las buenas voluntades de las personas que son ancianas y que han luchado toda su vida, se las mimetizan como si fueran ellos y cuando hablan con psicólogos y con psiquiatras, la víctima son ellos y el maltratador puedes llegar a ser tú. Y tú en realidad eres la víctima. Yo por eso lo grabo todo. Al menos a nivel de audio, porque si no... Porque ya nos han amenazado de hacer todo esto. Por eso lo digo. Entonces sí que hay la opción de que estarán solos, que les va a coger mucha depresión y van a tener una dejadez físicamente hablando. Pero como una culebrilla ya intentará desde la distancia poner los hijos más en contra, a difamar más, con algún vecino que tenga contacto diciendo mira en qué situación me veo y el hijo pasándole tan bien, teniendo su familia, yo diré que solo que estoy. O sea, aunque estén muy lejos, si hayan tenido la oportunidad de tener contacto con vuestros vecinos o parientes cercanos, de la familia de tu marido, por ejemplo, y este es tu padre, los va a coger para que te llegue a ti las opiniones de él, aunque no sean directamente. Es decir, que vais a ser sus víctimas incluso si están en una residencia. ¿Por qué? Pues porque lugar nuevo, oportunidades infinitas. Tenéis que recordar que los psicópatas son oportunistas por naturaleza. Va a volver a contar a todo el mundo lo desgraciado y lo pobrecito que es de sus hijos, esposa, marido, pero que por edad no tiene más remedio que estar allí. Esto durará hasta que alguien no se lo crea a sus palabras o lo confronte. Y ahí es cuando aparecerá el verdadero ser. Son seres que nunca aprenderán a reflexionar con empatía sus actos y las consecuencias de estos, sino que analizarán dichos actos para afinarlos mejor. Legalmente hablando, hay un desamparo enorme hacia las víctimas y cuando éstas piden ayuda se les dice denuncia, pero nada de cómo ir al juicio, de sus derechos, de cómo deben denunciar, en qué situación económica van a quedar y mil cuestiones más. Entonces puede acabar siendo esto una denuncia falsa por falta de pruebas y aún la propia víctima puede tener problemas a nivel legal. También mencionar que el DSM-5 no existe la psicopatía como tal, sino lo cambian por un trastorno de personalidad del tipo antisocial,
que como sabes, esto no llega ni a la suela de los zapatos, lo que significa realmente ser un psicópata integrado. Estamos en una sociedad que se llena la boca de que ayuda a las víctimas, pero cuando pides ayuda de verdad, te hacen sentir como la culpable eres tú, y la información recibida de los profesionales no es siempre la misma. Entonces, claro, si tú eres mujer y dices, cuando eres mujer tienes derecho a llamar al numerito. Entonces tú llamas al numerito, pero fallo. Si el que te jode la vida, el psicópata, es tu padre, el numerito no sirve. Si es tu marido, pues depende de qué profesional te va a decir una cosa y de qué profesional te va a decir otra. Después de desangrarte bien contando la historia y de culpabilizarte. Y si eres hombre, directamente no llames al numerito. Por tanto, todos los que habéis conseguido alejaros de vuestros familiares psicópatas, no tengáis culpa o desprecio porque en las fechas estas tan señaladas no estar con ellos. Os estáis salvando la vida. Los que como mi madre y yo no podéis y os veis obligados a estar con el psicópata de los huevos, ya que no os deja celebrar las navidades, incluso vais a llorar por algo que él considere que está mal hecho o no hecho como el psicópata quiere, grabadlo todo. Y también apuntaros en una libreta escondida de él para anotar el tal día pasó esto. Yo lo intento hacer, lo que pasa que grabarlo grabo todo. Lo que pasa que intento, hay días que no puedo escribir lo que pasa porque estoy tan agotada que es como que lo vuelvo a revivir otra vez por la noche y cuesta mucho. Pero bueno, esto sería lo ideal. En mi caso, el 25 de diciembre, él se fue con lo que considera su familia, que es su hermana y su sobrina, la abogada penal, que son como él, no se aguantan, pero tienen un objetivo común que somos nosotras. Ese día, mi madre y yo nos despertamos, estábamos contentas porque pensábamos que podíamos celebrar la Navidad. Él no nos dejó desayunar, muy enfadado se fue a casa de su hermana, ni nos dijo feliz Navidad ni nada. Yo pensaba, pues menos mal que se ha ido y me relajé. Y al cuarto de hora volvió. Me asusté muchísimo, porque dije, oh Dios mío, que vuelve. Y le dije a mi madre y nos pusimos inmóviles unos minutos. Él picaba con el bastón en la puerta de la calle. Al abrirle, empezó la bronca hacia nosotras, chillaba y estaba muy agresivo. Ahora viene lo bueno, tardó 5 minutos 30 segundos de grabación en fastidiarnos todo un día. Se fue más tranquilo cuando ya vio que nos había fastidiado, yo llorando y con ansiedad y mi madre triste por la situación. No comimos hasta las 6:30 de la tarde. Nos quitó la ilusión y nos encontrábamos mal e irritadas. Esto es un ejemplo del poderío que un psicópata de 80 años tiene hacia sus víctimas. Te saca la ilusión, la energía y haciéndote creer que es por tu culpa. Incluso él dijo textualmente, sí, es Navidad, te doy tregua. Flipante. Entonces, claro, podrán acabar solos, pero no es uno de los destinos con más posibilidades. Dependerá de varias variables, como os he mencionado. Los que acaban aislados y aisladas, solos y solas, son las víctimas en realidad, que lejos de querer iniciar otra relación, agradecen la tranquilidad y seguridad que la soledad puede proporcionar. Ahora la soledad provoca una gran tristeza y vacío porque mientras escuchas las risas de tus vecinos con sus familiares reír por las festividades, tú estás solo. ¿Esto es justo? Yo creo que no. Hasta que el hijo o la hija de un juez, de un político, no sea víctima de un psicópata narcisista, no habrá amparo para el rebaño. Se financian anuncios de maltrato cero, pero no se estudian bien este tipo de víctimas y prescriben las cosas, que esto es interesante. Si la víctima es un hombre, se ridiculiza diciendo, ¿en serio te has dejado manipular por esta mujer por X tiempo? Te falta carácter. Si eres una mujer, ¿no será que te has aprovechado económicamente y ahora estás pagando el precio? Si tienes hijos, el psicópata, que no está peritado,
tiene derecho a ver a tus hijos. ¿No será que los estás poniendo a tu favor? ¿Sabes que esto es ilegal? ¿Es alienación parental? Recordemos que por desgracia tuvo que suceder la trágica pérdida de las hermanas Olivia y Anna para que entrara en vigor que un padre maltratador no tiene derecho a ver a sus hijos. ¿Va en serio que hemos de llegar hasta este punto? ¿Y si es una madre la que los maltrata, qué pasa? Mi tía política maltrataba a su esposo, que era el hermano de mi madre, y a sus hijos de muchas maneras diferentes, incluso físicamente. Él nunca pudo denunciar ni pedir ayuda. Por tanto, os digo y os repito que el psicópata integrador no tiene género, pero la víctima tampoco. ¿Por qué no socialmente nos dicen que la culpa no es de la víctima, pero a la que abrimos la boca las víctimas? Los profesionales demuestran con sus acciones y palabras que sí que tienen la culpa. Esto es luz de gas y crea encima disonancia cognitiva a una víctima que ya tiene este tipo de características, adquiridas por la situación que está viviendo. ¿Por qué no se hacen las leyes escuchando a las víctimas? Ni aunque seas mujer lo hacen. Pero nos están rivalizando con los hombres, que hay hombres que también son víctimas de las mujeres. Y también hay casos de parejas hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Por qué hay tanta diferenciación en el año 2022-2023? ¿No tendríamos que evolucionar un poco más? ¿Cuántos casos más habrán que suceder? ¿Cuántos minutos más de silencio tendremos que hacer para que se pongan las pilas? Mientras haya rivalidad en el rebaño, que esto es lo que yo he aprendido de los psicópatas, mientras más rivalidad haya entre hombres y mujeres, las víctimas no tienen género, las víctimas no tienen edad. Los psicópatas no tienen género y los psicópatas no tienen edad. Hasta que esta sencilla idea no se les meta en la cabeza a quien se les tiene que meter, las víctimas estaremos desamparadas. Las víctimas, tanto hombres como mujeres, niños y niñas, estaremos desamparados. Esto es todo lo que tenía que decir. Gracias por escucharme. Espero haber ayudado un poco con este vídeo y os deseo feliz comienzo de 2023 desde Nevermore and Amber. Muchas gracias.